Entonces, pues bueno, soy ginecóloga, trabajo en el Miguel Servet y habitualmente pues paso la consulta de endometriosis, entre otras cosas. En primer lugar, agradecer a la ENA su invitación para participar en las jornadas. Es la segunda vez que tengo la suerte de participar. Lo que pasa es que la primera vez en el 21 pues fue no presencial por temas de pandemia, así que pues, bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad de vernos las caras, que siempre pues parece que es un poco más cercano. Agradecer también a mis compañeras de ginecología que están aquí, que no tengo más que pedirles que vinieran conmigo hoy a estar aquí con vosotras para que me dijeran que sí, mira, no me costó nada, no tuve ni que sobornarlas con un café, o sea, me dijeron que sí a la primera. La doctora Mónica Hernández, Leider Ruiz, Silvia Ortega y también la compañera de Barbastro, la doctora Cristina Luna. Muchas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí apoyándonos y apoyando a nosotros. Bueno, esta es la tercera jornada y yo lo que voy a tratar de explicaros es en qué consiste el programa de atención a la endometriosis en la comunidad. Pasemos las diapositivas. Este es un poco el guión de la presentación y intentaré explicaros por qué pensamos que es importante este programa, cuáles son nuestros objetivos, cómo se organiza el programa, cómo organizamos el proceso de atención, hablar también de la creación del formulario específico para recoger los datos de endometriosis en la comunidad y también de cómo nos organizamos en el grupo de la estrategia de endometriosis. ¿Y por qué pensamos que es importante la creación de este programa? Pues bueno, como sabemos, deberían de saber la mayoría de las personas, los profesionales sanitarios, esta es una enfermedad que no es muy conocida, pero a pesar de esto sí que es prevalente. Se calcula que 1 de cada 10 mujeres puede padecerla. El problema que tiene es que la variabilidad que tiene a la hora de presentarse es muy grande. Hay gente que casi no tiene ningún síntoma, hay gente asintomática de hecho, y hay gente que tiene síntomas muy diferentes, de diferente intensidad y diferentes entre ellos. Todo esto a veces a nosotros nos despista, nos hace que nos cueste diagnosticarla y esto puede hacer que tardemos en diagnosticarla y esto pues no debería de ser así, deberíamos intentar que no sucediera para que la enfermedad no fuera evolucionando a formas más graves. Por todo ello, porque como todos sabéis, es una enfermedad que puede repercutir mucho en la calidad de vida de las mujeres que la padecen, de sus parejas, sus familias, pues era necesario que hubiera una oferta de servicios adecuada y regular de alguna manera la asistencia en nuestra comunidad, para que todos trabajemos de una forma parecida. Por todo ello, como os ha comentado Inma, en el año 18 pues, se publicó una resolución desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria en la que se dictaban una serie de instrucciones de cómo debía ser la gestión clínica de las pacientes con endometriosis en la comunidad. Y unos años más tarde, en el año 21, nos pareció oportuno trabajar y elaborar una guía clínica con la misión final de que tengamos una asistencia de calidad. Este es nuestro programa nacional de endometriosis, luego os diré dónde lo podéis descargar si es de vuestro interés. En vuestra propia página web está, pero también está en la página web del Gobierno de Aragón. Y es un programa pues, que nos costó un tiempo elaborarlo, lo revisamos toda la bibliografía que había hasta el momento, revisamos la estrategia del Ministerio de Sanidad, revisamos las diferentes guías que habían publicado otras comunidades que estaban muy bien, como la Comunidad Valenciana, Cataluña, revisamos un poco todo y entre diferentes profesionales que atendemos a mujeres con endometriosis, pues la fuimos elaborando. La verdad es que pensamos que está bien, que es completa y que es un documento que merece la pena que tengáis disponible y que podáis consultar. Aparte, este documento pues, lo presentamos a las diferentes sociedades científicas que tienen que ver con la atención a la endometriosis y nos avalaron todas ellas, desde las sociedades de familia y medicina comunitaria, de España y de Aragón, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Aragón, la Asociación de Matronas y también pues nuestra propia asociación revisó el documento y nos pareció adecuado. Esto sería el programa y esto es desde donde se puede descargar la página web del Gobierno de Aragón en la parte de abajo. Aparte de haber un folleto informativo para pacientes, pues está el programa que se puede descargar, está disponible desde febrero del año pasado, un poquito más de un año disponible para que lo podamos consultar. Y luego vuestra propia página web creo que también tenéis un enlace desde el que podéis acceder. Entonces, pues bueno, que vamos a centrarnos un poco en lo que es el programa. ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Pues nuestros objetivos es facilitarnos la vida a todos, sobre todo a los profesionales que trabajamos en esta enfermedad. ¿Cómo tenemos que decidir? ¿Qué tenemos que hacer? Intentar disminuir en todo caso el tiempo entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico, establecer unas pautas comunes de actuación, garantizar que el medicamento deriva a la mujer tenga una atención parecida, establecer unidades y equipos de referencia y conocer la prevalencia de la enfermedad en Aragón, que a día de hoy está infraestimada. A día de hoy solo existían los registros de atención primaria, lo que se calcula
pero si sabemos que en todas las publicaciones y registros de otras comunidades están en torno al 10%, si nosotros tenemos solo un 1, no es probablemente porque estemos mejores, probablemente porque no estamos recogiendo bien todos los datos, estamos claramente infraestimando. Por eso hemos pensado que era necesario establecer un formulario específico, un registro específico para conocer de verdad cuál es la realidad de nuestra comunidad. Y también como objetivo tenemos intentar mejorar el pronóstico reproductivo de las pacientes con endometriosis, que sabemos que en muchos casos puede estar comprometido. Esto sería el índice del programa, en una primera parte que es más clínica, en la que explicamos un poco qué es la enfermedad, cómo se puede diagnosticar, cuánto tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, cómo podemos tratarla, los diferentes tratamientos médicos que hay, tratamientos quirúrgicos, cómo se maneja la infertilidad, la menopausia en estas pacientes, de la investigación de la menopausia, si se puede trabajar hormonal o no. Pues todo esto está explicado, recogido, y luego tenemos una segunda parte que es un poco más del proceso organizativo, que es un poco lo que os voy a presentar en la sesión. Que sepáis un poco cómo se actúa o se debería de actuar en las diferentes consultas que tienen relación con la enfermedad, desde primaria, la consulta de ginecología general, las unidades de referencia y las diferentes consultas que pueden tener relación, como la de sexualidad, reproducción, suelo pélvico, psicosomática, cosas que puedan estar implicadas también en el tratamiento de alguna manera. Explicar un poco cómo nos dividimos los territorios, las unidades de referencia, cómo intentamos asegurar la continuidad asistencial y cómo estamos implementando el programa en la comunidad. Empezar haciendo un pequeño recordatorio, que creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro, pero bueno, la endometriosis es una enfermedad, pues es una enfermedad complicada, difícil, enigmática, un reto para todos los médicos y para la cual todavía no hay muchas respuestas a todas las preguntas que tenemos. A día de hoy, por desgracia, no tenemos un tratamiento curativo, pero sí que hay muchos tratamientos que son efectivos, por lo menos en frenar los síntomas, mejorarlos y en intentar que la enfermedad progrese a formas más graves y por tanto podemos tenerla pues, un poco allá. Pero ¿qué pasa? Que como cada una somos diferentes, no somos todas iguales, estamos en momentos de la vida iguales, pues tenemos que hacer tratamientos continuamente individualizados, no vale lo mismo para todo el mundo. Tenemos que saber un poco qué clínica tiene la mujer, qué es lo que más le molesta, qué edad tiene. Para un médico no es lo mismo plantear un tratamiento a una mujer de 18 años que prácticamente tiene su vida fértil por delante entera y que va a tener que hacer un tratamiento prolongado de una mujer que está más cerca de la menopausia, que tal vez para nosotros el planteamiento médico pueda ser diferente. También hay que saber si la paciente quiere tener hijos o no, en un futuro inmediato, ¿no? O si ya los ha tenido. También hay que saber si ha sido operada o no, cómo ha sido operada, qué cirugías tiene, si ha utilizado tratamientos, cuáles ha utilizado, cómo le han ido. Todas esas cosas, pues nosotros cuando nos tenemos en la consulta las tenemos que de alguna manera interiorizar para intentar a cada persona darle el tratamiento que pensamos que pueda ser mejor de entrada y luego pues siempre ir modificándolo si no conseguimos lo que queremos de entrada y tener siempre en cuenta la opinión de la mujer a la hora de escoger un tratamiento, porque va a ser la que al final va a llevar ese tratamiento y que va a llevarlo probablemente, como sabemos que es una enfermedad crónica, mucho tiempo. Así que tiene que ser algo con la que la mujer tiene que estar también de acuerdo, convencida, pues porque es ella la que al final va a hacer ese tratamiento. Tenemos que estar muy bien organizados desde todos los niveles asistenciales que tratamos a las mujeres, los pacientes con esta enfermedad, desde primaria. Es fundamental que en primaria estén mentalizados con la enfermedad, sepan lo que es, sepan un poco cuándo tienen que derivar a los servicios de ginecología y desde ginecología tenemos que tener claro también desde la ginecología general cuándo hay que derivar a las unidades de referencia. Os voy a intentar explicar ahora en las siguientes diapositivas. Como digo, atención primaria nos parece que es muy importante porque al final la mayoría de mujeres entran por ahí a la sanidad, al sistema de sanidad. Muchas mujeres pues, consultan con su médico de familia, con su matrona, acerca de dolores con la regla o de los síntomas que les preocupan. Y de primaria debería corresponder o debería ser capaces de reconocer estos síntomas o signos de alarma para establecer una sospecha clínica y ya en muchos casos, pues si pensamos que una mujer nos cuenta que tiene mucho dolor de la regla, mucho dolor en las relaciones, una serie de síntomas que veremos a continuación, pues bueno, que se nos encienda la bombilla de que pueda haber algo, luego ya veremos, ya continuamente el diagnóstico lo descartaremos, pero la sospecha clínica debería ser suficiente para que podamos iniciar un tratamiento con analgésicos, con anticonceptivos y luego pues ya derivaremos a la mujer si procede a donde ya que derivarla. Pero desde el momento que la recibimos y que se instaura una sospecha, se puede poner ya un tratamiento.
médico. No hace falta tener a la mujer pasándolo mal hasta que la vea un especialista. Puede poner también analgésico anticonceptivo, hormonal, del tipo que sea, o combinarlos, y luego ya pues iremos haciendo el diagnóstico, viendo si responden bien a la medicación o no, viendo un poquito qué voy a hacer. También desde primaria van a ser capaces de seguir a las pacientes más leves o con menos síntomas y poder prestar atención a los aspectos psicosociales que algunas mujeres pues, van a necesitar. Esto sería un cuadro de los principales síntomas y síntomas de sospecha que hemos puesto en el programa para que todos los médicos sepan bueno, cuáles son los principales síntomas asociados. Pues a un dolor de regla intenso, severo, invalidante, que no responde al tratamiento médico habitual, molestias con las relaciones, molestias al hígado o en la orina, la deposición sobre todo asociadas al ciclo, dolores pélvicos crónicos que no tienen otro diagnóstico. Bueno, con todo esto debemos de tener ahí una alerta, se nos viene haciendo la bombilla y que detrás de esto puede haber algo más. Entonces tenemos que hacer lo posible pues, para confirmar o descartar el diagnóstico. Desde primaria, ¿cuándo derivar a una especializada? Para consulta de ginecología general especializada. Bueno, cuando hay una sospecha de endometriosis y hay una mala respuesta al tratamiento que hemos tratado, y en analgésico hormonal o a veces lo podemos combinar. Se puede derivar también directamente la consulta de la unidad de referencia, pero siempre que el diagnóstico de endometriosis esté ya hecho, que esté establecido y que sean casos con endometriosis severa. No debería de ser que el médico de familia o el derivará directamente a la unidad especializada de referencia sin haber primero confirmado el diagnóstico, que nos ir un poco paso a paso. Pero bueno, si ya viene una mujer, por ejemplo, de otra comunidad con unos informes o ya tiene un diagnóstico establecido de endometriosis severa, sí que esta mujer puede directamente a la unidad si lo precisa. Y también desde primaria podría ser capaz de remitir en la unidad de reproducción, pues lo mismo, si hay un diagnóstico ya establecido y hay problemas de fertilidad. En las consultas de ginecología general especializada, pues aquí en Zaragoza suelen estar en los centros de salud, en los ambulatorios, en los hospitales comarcales, a veces están en el propio hospital. Pues bueno, estas consultas de ginecología más general, ¿qué hacen? Lo que hacemos es diagnóstico. Nos encargamos un poco de intentar confirmar o descartar el diagnóstico de sospecha que nos ha pedido desde primaria, con el médico de cabecera, la mujer, nosotros tenemos que intentar confirmar o descartar. Si no lleva tratamiento ya, deberíamos de proponer algún tipo de tratamiento pues para ver si somos capaces de mejorar los síntomas. Desde aquí también se siguen los casos que van mejor, los más leves, los síntomas más moderados. También valoramos si hay una indicación de algún tipo de cirugía, o sea, un quiste grande, alguna cosa que haya que valga la recuperar. Se valora desde aquí. Y desde aquí ya empezamos a escribir todos desde hace un tiempo en ordenador. Ya el formato papel está obsoleto, no lo utiliza prácticamente nadie. Y eso es una ventaja, porque al escribir todos en historia clínica electrónica, pues podemos consultar cualquier dato de cualquier mujer que ha sido atendida en cualquier sitio de la comunidad. Pues a lo mejor alguien que vivía en Teruel, en Zaragoza, pues podemos consultar cuál es su historia médica hasta el momento, de los años ha llegado, de si lo operado. No hace falta que nos traiga nada a la consulta, ningún informe, que se molesten en pedir los informes porque ya tenemos acceso a todo. Igual que si nos atendemos nosotros y van a otro sitio, pues un compañero que lo está haciendo después van a poder ver un poquito lo que hemos hecho hasta el momento y un poco pues, cuál es la evolución de la paciente. ¿Y cuándo derivaremos a la unidad específica, a la unidad de referencia? Desde las consultas de ginecología especializada general, pues la unidad de referencia que está en los hospitales, que hay una del médico y una del servicio, luego, pues se remiten los casos más graves, los casos coágulos, los casos de endometriosis profunda, endometriosis que afecta a otras partes que no son de la parte genital, por ejemplo el intestino, la vejiga. Cuando a pesar de no haber un diagnóstico de endometriosis grave o profunda, pues hay mujeres en las que no somos capaces de controlar bien el dolor, cambiamos de tratamiento, vamos modificando, incluso recuperamos y no somos capaces aún así de controlar el dolor, pues ese tipo de mujeres sí debería haber que nuestra unidad para intentar desde ahí ver si podemos hacer, podemos aportar algo más. Y también pues desde ginecología general remitir directamente las unidades de reproducción pues en los casos que sean oportunos. En la unidad de reproducción pues no se manda a las mujeres con la misma premura, digamos, en función de la edad o la gravedad de la enfermedad. Hay una serie de criterios que esto está establecido desde los compañeros de reproducción. Entonces cuando la mujer es más joven, que tiene un poquito más de margen, pues se remite un año de búsqueda de embarazo sin lograr cuando la enfermedad es leve y cuando ya se tiene más igual a 5 años, que se supone que ya es la edad en la que la fertilidad natural de por sí disminuye, pues
pues en esos casos no se espera tanto y se remite antes, se remite a 2 meses. Pero sí que hay que incidir que las pacientes que mujeres tienen una endometriosis más grave, en esos casos no hay que esperar nada. Si se desea gestación, directamente remitimos a las unidades, porque en muchos casos van a necesitar algún tipo de ayuda, igual no, pero por lo menos para que no se pierda ese tiempo o estén ese tiempo sin medicación que puede hacer que la enfermedad progrese. Entonces, en los casos de endometriosis grave que se la profunda, directamente si tienen gestación lo remitimos y los compañeros ahí ya valoran pues un poquito qué es lo que hay que hacer en cada caso. En las unidades de referencia, ¿qué hacemos? Pues seguimos estos casos más graves, más difíciles, programamos las cirugías, que en muchos casos son cirugías complejas porque tenemos que trabajar con otros especialistas, son cirugías en las que muchas veces participa el cirujano general, el urólogo. Afortunadamente cada vez hacemos menos cirugías de este tipo porque muchas veces un tratamiento médico es suficiente y porque se ha visto que las cirugías complejas a veces asocian complicaciones que no acaban de compensar el que te tengas que operar. Pues una mejoría que obtienes igual no compensa con las secuelas que puedas tener después. Intentemos siempre, así se puede, hacer un tratamiento médico. Y bueno, participamos con otros compañeros pues, en la elaboración de la enfermedad. Si somos capaces de controlar los síntomas o hacer que la mujer mejore, pues no siempre se quedan para siempre las unidades de referencia, porque claro, son unidades que tienen unos huecos limitados, digamos, y si una mujer está mejor se sigue quedando ahí, no deja espacio para las que están peor que han venido, para entrar a las primeras visitas que nos derivan los médicos de atención primaria o los ginecólogos. Cuando las mujeres están mejor, pueden volver a las consultas de ginecología general, que están atendidas por ginecólogos perfectamente formados y que conocen la enfermedad, que manejan bien los tratamientos médicos y que son capaces de hacer pruebas de imagen o de solicitarlas cuando se necesitan. ¿Y cuál es el equipo multidisciplinar? ¿En qué consiste? Pues bueno, el equipo de las unidades de referencia está encabezado siempre por el ginecólogo, que es el médico un poco de referencia, o el que atiende o el que ve a la mujer cara a cara en la consulta. Nosotros somos un poco los que estamos con vosotros, pero eso no quiere decir que siempre lo que decidimos o lo que hacemos lo hagamos nosotros solos. Nosotros luego muchas veces nos cogemos la historia, nos vamos a hablar con el cirujano, con el urólogo, hacemos sesiones, comentamos los casos difíciles, complejos, cada uno cuenta lo que sabe, cómo puede mejorar más a esta mujer. Después, bueno, trabajamos fundamentalmente con cirujanos de cirugía general y urólogos, urólogos de colorectal. Y los servicios no quirúrgicos con los que más trabajamos son con los radiólogos, las unidades de dolor, también expertos en psiquiatría psicosomática, rehabilitadores y fisioterapeutas, que la verdad es que cada vez cobran más importancia en el tratamiento de los dolores crónicos y los dolores asociados a la endometriosis. Esto es un poco como nos dividimos el trabajo. Los sectores sanitarios de Calacayú, Huesca, Barbastro y de Zaragoza 3 tienen la unidad de referencia en el hospital clínico y Alcañiz, Teruel, Zaragoza 1 y Zaragoza 2 tienen la referencia a nivel de la unidad. ¿Y cómo intentamos que haya una buena continuidad asistencial? Pues bueno, una herramienta de trabajo importante son las interconsultas virtuales. Eso es que el médico de familia, pues cuando tiene una paciente y quiere mandar la ginecología, pues nos hace una consulta por el ordenador, nos hace un pequeño resumen de lo que le pasa a la mujer y de dónde la quiere mandar. Pues nosotros, la verdad es que hasta hace poco no lo revisábamos porque esto luego desde citaciones directamente lo citaba a citaciones donde consideraba oportuno, donde la había mandado el médico cabecera, pero ahora ya sí que llevamos unos meses revisándolas los propios ginecólogos estas derivaciones, porque así vemos un poco lo que ha visto el médico de familia o la matrona y somos capaces de ya citar a las pacientes en las consultas donde pensamos que van a ser o necesitan esa atención, o sea, ginecología, si alguna ya tiene un diagnóstico claro la podemos citar, o sea, damos el paso de la ginecología general y directamente a la consulta más especializada. Es una manera que nos permite agilizar el trabajo y disminuir el tiempo que tenéis que esperar hasta que os den las diferentes consultas, que a veces es bastante, pero es una herramienta que nos va a permitir mejorar esto. Trabajar en historia clínica electrónica, como digo, es una ventaja y ya todos lo hacemos así, porque podemos consultar los datos de cualquier paciente de la comunidad. Y bueno, es una cosa que es pionera en España. Lo del formulario de la endometriosis es un formulario que se ha creado específicamente vinculado a la historia clínica electrónica, no existe en ningún otro sitio de España a día de hoy. Se ha creado aquí. Entonces lo que hace este formulario es una pestañita que podemos acceder nosotros los médicos, los ginecólogos, desde la consulta, desde la historia clínica electrónica,
formulario y registramos ya. No solo registramos que estamos viendo una paciente con endometriosis, sino registramos más datos que luego nos van a dar mucha información para hacer estadística, sobre todo para conocer la prevalencia real de la enfermedad, que como hemos dicho hasta ahora está infraestimada, sino también pues, para conocer otros muchos aspectos que nos van a dar información pues, a la hora de nuestros estudios, nuestros trabajos y a la hora de pasa si quieres, y así esto sería pues, un poco los objetivos del formulario, pues, se trata de registrar los datos de endometriosis en la comunidad y también se trata de una herramienta que de alguna manera nos facilite el paso de consulta, porque también tenemos un apartado donde podemos ir escribiendo cómo vais, la evolución, qué tratamiento lleváis, pues para que lo... Esto es un poco un ejemplo de cómo es el formulario, tiene varios apartados. Nosotros desde Seguridad Clínica desplegamos las pestañitas, abre el formulario y entonces recogemos tanto los antecedentes familiares, los antecedentes médicos, la historia obstétrica, los tratamientos hormonales, si se han llevado o no, cuáles, previos, eso sería un apartado que hay que ver antes. Luego tenemos otro apartado de primera visita, y la primera vez que la mujer se ha visto, bien hayamos ido nosotros o puede ser en otra consulta. Entonces pues registramos cuándo han empezado los síntomas, qué síntomas se han tenido, cuál fue la exploración física en el momento del diagnóstico, cómo era la ecografía de la imagen en el momento del diagnóstico. Todo esto lo vamos a trabajar en las pestañitas. Si el diagnóstico se hizo por prueba de imagen o fue una operación de derivación de endometriosis, cómo estaba la endometriosis en el momento del diagnóstico, dónde estaban las lesiones, eso la verdad es que es extenso, con muchos datos. Qué pruebas hemos realizado y las fechas de las mismas. Pues hemos hecho una ecografía, si nos pide una resonancia, si hemos tenido que pedir una prueba de imagen de las que no son muy habituales, pues todo eso también lo registramos. Y también si hemos tenido que hacer alguna otra interconsulta con algún otro compañero, pues bueno, pues urología, cirugía general, todo esto pues lo registramos. Y a nosotros pues, nos aporta información, pues, como que aparte de conocer la prevalencia de la enfermedad, nos da mucha información sobre lo que vamos trabajando y de qué cosas pues, nos podemos encontrar. Una vez ya hemos comentado el formulario, que es una herramienta muy importante, pues bueno, comentaros qué es esto del grupo de la estrategia de endometriosis que ha comentado, ¿no? Este grupo se creó en el año 18, después de la publicación de la Dirección General de Atención Sanitaria, y este grupo, pues esta organización, pues también es única en Aragón, no está en otras comunidades de España. Tener un grupo específico de profesionales con representantes de asociación y que trabajemos tan en grupo, tan organizados, con reuniones periódicas, pues es algo que la verdad es que eso lo hacemos aquí y que pensamos que poco a poco cada vez nos va a dar más frutos y nos va a ayudar a mejorar la respuesta a la infección. La composición del grupo, pues un poco de forma resumida, porque ya la he explicado un poco, ¿no? Pues está compuesto por la directora, que es la doctora Ana Kislov, que está trabajando en el Hospital Clínico Universitario. Aparte de una excelente ginecóloga, muy buena compañera, muy maja, nos da mucha caña, nos mete caña ahí para que estemos trabajando haciendo cosas, nos deja que nos relajemos, que es lo que tiene que hacer un buen director. Y bueno, también aprovecho para felicitarla por su reciente nombramiento de jefa de sección del hospital, o sea que bueno, pues bueno, luego también tenemos pues, ginecólogos de las unidades de referencia, tanto del clínico como del SRB. Tenemos ginecólogos de todos los hospitales de Aragón, uno de cada hospital. Y bueno, también pensábamos que la atención primaria, como hemos dicho, es muy importante. Al principio únicamente éramos ginecólogos, pero ya en el último año se incorporaron también representantes de medicina veterinaria, médico de familia y matrona. Pensamos que son muy importantes, que están también ahí, que son el primer contacto con el que tenéis en la, un poco para comentarnos un poco los problemas, que ellos sean capaces de identificar los síntomas de los niños, como hemos dicho, así que también forman parte del grupo. Y como no, pues los representantes de vuestra asociación, Agnes y Lina, con la cual nos reunimos de forma periódica también y pensamos que es muy importante para nosotros, aparte de como médicos estar formados en las últimas técnicas de tratamiento, cirugías, es muy importante tener el punto de vista de la mujer que tiene esta enfermedad, porque nos centra también a veces. Saber cómo os sentís, qué notáis en falta, qué os gustaría. Pues bueno, a nosotros nos ayuda para mejorar nuestra práctica diaria y la base, yo creo que la idea que tenemos que tener claros es que estamos en el mismo equipo, no somos enemigos, ni mucho menos. Estamos en el mismo equipo. Nosotros intentamos que estéis mejor, no siempre lo conseguimos.
pero desde luego lo intentamos. Entonces tiene que haber una buena relación, tenemos que estar en contacto, tenemos que tener en cuenta nuestra opinión y creo que esto es importante. Por eso es importante también que fuerais parte del grupo de la estrategia. Estos son un poco los ginecólogos que están a día de hoy componiendo el grupo. En el programa que hay colgado en internet no es exactamente así porque ha habido una actualización, ha habido un cambio de médico en el último año, pero bueno, para que tengáis un poquito la referencia, pues estos son los compañeros de la dirección, de la Unidad General, de las unidades de referencia y de los diferentes hospitales en los que tenéis a lo mejor consulta. ¿Y qué hacemos desde el grupo? Pues como hemos dicho, lo vamos reuniendo, nos reunimos cada 3 meses, todos los especialistas. Aparte nos reunimos también cada 2 o 3 meses con la asociación. Seguimos los casos, vamos recogiendo los datos del formulario, se van haciendo estadísticas, se discuten los casos más complejos, se presentan casos clínicos, pues organizamos cursos de formación para primaria, para especializada, vemos un poco qué cosas se pueden ir haciendo para mejorar y luego pues, la doctora elabora anualmente un informe sobre la situación. Y como hemos comentado, pues es muy importante colaborar con nosotros, con la AENA. Nos reunimos de forma periódica, tenemos en cuenta nuestras actuaciones, nuestras preguntas, estamos abiertos a pacientes a que nos quieran consultar. Si podemos ayudaros en algo, estamos encantados. Y como veis, pues participamos sin ningún problema en los cursos que organizáis, ya siempre hemos estado presentes en el primer curso. Este ya es el tercero, esperamos que haya mucho más. No tenemos ningún problema de venir, del día que sea. Y bueno, ya para finalizar y un poco resumiendo, pues que se nos queda todos claro que la enfermedad de la endometriosis es algo prevalente, puede haber otro caso diagnóstico si no tenemos en mente que existe, tenemos que estar todos muy bien coordinados entre los diferentes niveles asistenciales que tenemos en las mujeres, como hemos dicho, primaria, especializada, unidades de referencia. Hay que establecer pautas comunes de actuación para que todos trabajemos de una manera parecida, que derivemos de una manera parecida, que sepamos cómo tenemos que derivar la luz. Para ello se ha elaborado el programa de atención a la endometriosis. Para ello existe el programa de atención a la endometriosis, que como os digo, pues bueno, es algo que somos un poco privilegiados porque no existe en otra comunidad de España, y de hoy, esta organización específica para abordar la enfermedad. Y resaltar de nuevo la importancia del formulario, que pensamos que nos va a aportar mucha información. Y todo esto, en definitiva, lo que pretendemos es ofreceros una asistencia de calidad para dar lo mejor que podamos a las mujeres afectadas, que bueno, muchas veces no lo tenéis fácil, no lo pasáis bien. Y bueno, nosotros pues, estamos ahí para intentar